Quizás una de las personas que más sabe de procesos electorales, ha sido director nacional. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás siguiendo la jornada? ¿Qué estás registrando inicialmente de la experiencia de la boleta única papel? Bueno, estoy tratando de informarme, como alguna vez te conté, yo estoy en Chubut, soy secretario electoral provincial y estoy en comunicación con la Secretaría Federal, que es la que tiene la responsabilidad de la organización. Entonces estoy tratando de seguir no solo las elecciones en esta provincia, sino en todo el país. Las elecciones se caracterizan por dos cuestiones que son hasta contradictorias. Hay colas, hay mucha gente que ha ido a votar, o que parece mucha gente que ha ido a votar porque hay colas, aunque el voto, el momento del voto en la cabina de votación es ágil. Se tarda un poquito más en la mesa porque los presidentes de mesa, con buen criterio, o con buena intención al menos, explican la forma de votar y eso demora un poquito más, o lo demora en la mañana. Pero yo creo que se ha ido haciendo más fluida a medida la elección, a medida que ha pasado el tiempo, es lo que me informan de varias provincias, incluso en aquellas donde se votan categorías provinciales. Dato a tener en cuenta, lo que me cuentan amigos que son fiscales partidarios o que están o son delegados en las mesas, que en aquellas provincias donde hay el mecanismo tradicional en las elecciones de cargos provinciales, que es La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y boleta única para diputados nacionales, el tiempo de votación en la cabina de votación de la boleta única es la mitad que en el cuarto oscuro de las boletas tradicionales. Me parece que ese es un dato a tener en cuenta, es una enseñanza. ¿No? Tenemos que ver, hay que observar con atención, no podemos tener información hasta que no se abran las urnas y aparezcan los resultados, que en las 8 provincias que eligen senadores, en los 8 distritos que eligen senadores, efectivamente la gente se ha dado cuenta que hay que hacer 2 marcas, una en la lista de senadores y otra en diputados. Entonces, que no aumente por una cuestión de desconocimiento el voto en blanco en alguna de esas categorías. Claro. Son las cuestiones a tener en cuenta. Bien. Se da allí en Chubut, donde vos estás, una experiencia que aparte hay un plebiscito, digo, más allá de que uno pueda analizar que la elección es un plebiscito de la gestión nacional, hay un plebiscito concreto. Hay un referéndum. Efectivamente. Para habilitar al gobernador Ignacio Torres a modificar 2 artículos de la Constitución provincial que lo que buscan es eliminar los fueros de inmunidad del gobernador, vicegobernador, legisladores, ministros, sindicalistas y Poder Judicial. Esto es lo que desató una suerte de alerta dentro de distintas asociaciones de magistrados, no solo a nivel provincial, sino también a nivel latinoamericano, Facu, porque lo que la justicia está planteando es que los fueros para el Poder Judicial no son un privilegio como los plantea el gobierno de Chubut, sino que es una manera de permitir que la justicia trabaje con independencia del poder político y con libertad en sus decisiones. Interesante, ahora entramos y lo desarrollamos. ¿Cómo se está? Facundo. ¿Cómo, Alejandro? Sí, un par de declaraciones que no hubiera entrado, pero primero no habilita nada al gobernador. La reforma constitucional ya se votó y lo que se hace es promulgarla automáticamente. Fue la legislatura con una mayoría especial que modificó 2 artículos de la Constitución y que hoy se aprobarían y quedarían vigentes, o no se aprobarían y perderían Estado. Pero a partir de el escrutinio definitivo que proclame los resultados, yo estimo que en estas cuestiones provinciales el día viernes, jueves a la noche o viernes, sabremos, tendremos el resultado definitivo, más allá de que hoy vamos a publicar los resultados provisionales. Y sí, la preocupación me parece, a mi juicio, es más fuera de la provincia que en la provincia. Acá pasó bastante desapercibido, hay una participación normal, no han habido demasiadas manifestaciones, ni siquiera demasiada campaña electoral, ni a favor ni en contra. Sí, claro, porque entiendo que al ser un tema tan específico requiere una explicación al electorado. Ahora en un ratito nos vamos a meter allí. En términos generales, Alejandro, ¿vos creés que la boleta única papel, termina siendo, primero, llegó para quedarse y termina siendo un buen sistema?
Espero que la experiencia de hoy ratifique. Yo sé, una cosa es el conocimiento, Sí. que es un buen sistema, pero la práctica supera cualquier conocimiento. Entonces, esperemos que la suma de las experiencias de diferentes provincias, donde hubo elecciones simultáneas, donde hubo concurrentes, donde hubo elecciones solo de una categoría, nos permita no solo evaluar por sí o por no el desempeño, sino qué ajustes hay que hacer. Claro. Los países muy consolidados en sus prácticas electorales revisan después de cada elección su legislación electoral. Alejandro, Espero que nosotros empecemos con esa característica. Alejandro Spillman, ¿con la boleta única papel no debería contarse más rápido que con la boleta común? Claro, está bueno individual? preguntar, ¿y cómo es el conteo? ¿Esa mano? Exacto. ¿Dónde se Probablemente vuelca? el día de hoy va a ser más rápido. Seguramente en las 16 provincias donde solo se eligen diputados, va a ser más rápido que en aquellas que se eligen Claro. diputados y senadores, pero sí, es más rápido. O sea, provincia de no Buenos hay que Aires abrir podemos tener un sobres, resultado no más hay rápido teniendo en cuenta que es la mitad del conteo. Es una obviedad, No, ¿no? y además es solamente mirar, exhibir la boleta para que los fiscales verifiquen que lo que dijo el presidente Mesa y lo que anota el vocal de Mesa es correcto, y luego hacer el recuento. Debería ser más rápido, por lo menos en esta primera ocasión donde hay pocas categorías. Hoy lo escuché decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al Axel Kicillof, que esta boleta es más cara que la otra. A mí me pareció como que es al revés, ¿o no? ¿O No, tiene razón? individualmente sí. Lo que pasa es que esta boleta se imprimen nada más que 50 millones y de la Claro. otra se imprimían miles de millones. Claro, porque Así hay- que el Entonces, no montante, entiendo. Son por montante candidato. de lo que se gastaba por partido. en boleta. En este caso es una sola, ¿o no? Sí, es un- No, pero el montante de lo que se gastaba entre boleta y sobre, Claro. Ah, bueno. y logística, Claro. y distribución, y las toneladas de papel que había que llevar de una punta a la otra del país, es muy superior Ah, por eso, a lo está que bien. cuesta, Claro. porque no es solamente imprimir la boleta, es imprimirla, prepararla, distribuirla y ponerla en cada uno. Sí, Claro, sí, claro, sí, claro. sí, es verdad. Además se Es evita distinto. que, bueno, no lo digo por alguien en particular, pero digo, se No, evita robo que... robo de boleta. Sí, pero además también que distribuyan las boletas por las casas, ya decidido, que vayan directo ya con, ¿no es cierto?, con el... Simplifiquemos la cuestión en que con este sistema, que siempre es perfectible, pero con este sistema, nadie puede decir que se vea privado Claro. de votar a quien quiere, porque tiene la totalidad de la oferta en todas las mesas, Claro, independientemente una de la boleta capacidad única que te económica o ofrece logística todo. de los partidos. Sí, una boleta única que ofrece todo. Con la letra, nosotros nos quejamos un poco de la letra. Bueno, pero pero- eso para los que vemos poco. Bueno, hay que ir al oculista, Eso Pastor, antes de también, la eso elección, también. ¿no? Pero en la eso- provincia eso de también- Chubut Un tema hemos aparte, provisto, Claro. Los en que la damos provincia de Chubut anteojos lo hemos sabrán. provisto a todas las escuelas con una lupa Ah, ¿viste? para que Claro. quien quisiera pueda revisarlo con una Viste, lupa. bueno. bien, muy bien. Los Carlos, pastores. ¿querías apuntar algo? Sí, Preguntarle yo a te quería hacer una Alejandro. pregunta, Alejandro. Recién estábamos mirando, Ezequiel hizo un cuadro fantástico donde muestra que elección de intermedia Lo vi. va disminuyendo la participación y a niveles preocupantes en algunas provinciales. Esto es lo que en sociología política hablamos de desafección ciudadana, ¿no? ¿Vos cómo lo mirás? ¿Qué evaluación tenés? ¿Tenés esta impresión que hay desencanto, que la falta de interés crece, que la gente está más preocupada en sus problemas? ¿O quizás es que la política está fallando en algún sentido de comunicar la importancia de la democracia como en algún momento se hizo, ¿no? Bueno, yo creo que es multicausal, es un conjunto de factores donde es muy importante la falta de respuesta que ha encontrado un sector de la ciudadanía a los problemas Claro. o a los planteos que se le hace a la sociedad. Cuando se habla del voto de los jóvenes, por ejemplo, se debe analizar cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas y cómo se ven frustradas respecto de la política tradicional. Por eso, o no participaban o participan con vertientes novedosas. No quiere decir que sea una definición ideológica. Muchas veces es una definición de oportunidad, de conexión. Y a veces la conexión no se da por las positividades, sino por las negatividades.
quien está en contra de un sistema que no satisface puede recoger voluntades. Y por otro lado, yo creo que debemos replantearnos una institucionalidad que dé más respuestas o que explique mejor los límites de sus capacidades. A mí me gusta que las elecciones provinciales sean en fecha distinta, porque así se discuten cuestiones distintas. No puede ser que vos a un concejal lo voten o no lo voten porque tenga que terminar opinando de política internacional, cuando un está muy bien, concejal Alejandro, se dedica a las cosas de la vida cotidiana. Es mucho contenido también para el votante, ¿no? Es decir, es... me imagino en Chubut, que encima tenés que sumar la discusión de un plebiscito o de un referéndum. No, bueno, hay una característica. Yo estuve dando he recorrido toda la provincia con este tema y también en dos secciones muy importantes, en dos circunscripciones muy importantes de la provincia se vota consejeros populares de la magistratura. Claro. Y mucha gente dice, se vota por primera vez. No, hace 30 años que se vota consejero de la magistratura. Pero antes estaba en una boleta que no se sabía lo que se estaba votando. Ahora, la necesidad de hacer una marca para cada una de las categorías impone, en el mejor de los sentidos, una decisión racional. Entonces yo creo que puede costar algún esfuerzo mayor, pero vale la pena seguir Espérame, Alejandro, insistiendo. Espérame que acaba de llegar un dato urgente que te va a interesar, lo analizamos entre todos. Atención que la información es urgente, lo estábamos esperando, hacíamos F5, se acaba de conocer el dato, el corte de la Cámara Nacional Electoral de la participación, que a las 12 horas nos daba 23% y ahora nos da, Lu, 41% el número de participación de los votantes al corte de las 15 horas, información de la Cámara Nacional Electoral, lo cual mejora un poco los números que teníamos a las 12 del mediodía, que eran 23%. Ahora ya estamos cerca del 41%. Ahí nos va a permitir, Lu, comparar la misma hora, el corte de las 15 horas de aquella elección de 2021, que en el corte de las 12 horas nos daba 7 puntos abajo en participación electoral. También creo que quedan 3 horas por delante para votar, que para llegar al 70% tenés que más o menos meter el caudal de votos que tuviste, más del caudal de votos que tuviste en todo el tramo de la primera parte del día. Sí, exactamente. Por ahí se logra. No, vamos Quedan a superar 3 el 65. Perdón, a ver qué dice Alejandro. Es un buen número, porque tenemos que compararlo, ¿no? Tenemos que hacer la comparación de esta elección en este contexto con las elecciones provinciales. Yo creo que con este número vamos a estar alrededor del 65% a las 6 de la tarde. 65, pero no es bajo, 65. 6,5. Ni bajo ni alto, pero es lo que es. Mirá, tenemos que me voy a ir a la pantalla con Lucía para comparar efectivamente, y nos van a ver en la pantalla grande. Lo analizamos, participa Carlos De Angeli, Ezequiel Spillman, Javier Díaz, Lucía Salinas, todo el despliegue de A24 para contarte la mejor información. Estábamos parados, Lu, en la comparación con esto. Sí, legislativas. A la misma hora, 2021, 30.5% del electorado ya había emitido su voto. En esta jornada electoral, a esa hora teníamos un total del 23%. Vamos a las 15 horas del corte de recién. Estamos 10 puntos abajo, es decir, se estiró en la comparativa la brecha de falta de participación. Si a las 12 estábamos 7 puntos abajo en la participación, en las comparativas con la de 2021, ahora se estira la diferencia y estamos 10 puntos abajo porque este es el número a comparar, Lucía. Sí, exactamente, 51% contra los 41% que nos informa la Cámara Nacional Electoral, quedando 3 horas de jornada. Van todos corriendo. Exactamente. ¿Qué está diciendo la Cámara Nacional Electoral? Le pide a la gente que no espere a última hora para ir a votar, para que no va a ser un atolladero, claro. Exactamente, vamos a tener ahí un cuello de botella, si no, cerca de las 18 horas. Y si uno sigue esa tendencia, si estábamos 7 puntos abajo en la participación a las 12, estamos 10 puntos abajo en la participación a las 15 horas, bueno, si uno sigue esa tendencia, yo no soy muy bueno con los números, pero debiéramos estar, como dice Alejandro, en el orden del 60-65%, siguiendo esa brecha. Alejandro, ¿está bien hecha la cuenta?
Yo creo que sí, que va a haber un poquito de más movimiento ahora a la tarde. Tengamos en cuenta que hay un electorado más joven que vota por la tarde, no vota por la mañana, y ese electorado no votaba en el 21. El 21 era la elección post-pandemia. Todavía tenía muchas restricciones y no nos olvidamos, pero hay que recordarlo. Entonces, vamos a estar, si estamos 10% por debajo, vamos a estar 5 o 6% por debajo. Por eso estoy calculando, 71 fue la participación, menos 5 o 6 va a ser 65. No hay que sacar conclusiones apresuradas, pero me parece que esa participación no es ni buena ni mala, refleja un momento y es un síntoma para un diagnóstico correcto. Claro, no vuelvo podemos a hacer la pregunta. tener pensamiento por lo que decíamos. Vuelvo a hacer la pregunta porque creo que el próximo corte es a las... Iba a ser antes de las 16. más o menos. No, a las 16 y después a las 18. Ah, perfecto. Vuelvo a hacer la pregunta, a las 16 la repito y nos vamos. Y a las 17 alguien la vuelve. ¿A quién beneficia y a quién perjudica poca gente votando, Carlos? Bueno, el gobierno piensa... El gobierno quiere que vaya mucha más gente. Hizo su estructura de voto pensando en 70%. Es decir, evalúa que por abajo lo va a perjudicar. Es decir, 5 puntos menos, como decía Alejandro, probablemente esto se vea reflejado en una merma en sus candidatos, a ver cómo es esta distribución, ¿no? Pues es verdad que hay provincias que no sé, Santiago del Estero vota gobernador, bueno, habrá otra afluencia porque es una ejecutiva. Pero me parece que el gobierno va a estar más preocupado porque creo que en la desafección creo que le llega también a, bueno, vos decís, ¿cómo me va? ¿Cómo me fue en estos Porque tiempos? yo te pregunto esto, ¿voy a Carlos, votar o no voy a votar? En esta misma mesa, hace un par de meses atrás, cuando analizábamos las elecciones de la provincia de Buenos Aires, dijimos, poca participación electoral beneficia a quien maneja el aparato, estaban en juego los intendentes en ese momento, ahora no juegan tanto los intendentes. Alguien hoy me dijo, ya la plata se la gastaron en la elección anterior. Ya jugaron su final. Sus fichas. No, ahora se juega mi ley. Acá no mueve el aparato, Carlos. Pero ¿O sí hay aparato acá? No, menos. Hay que ver porque hay provincias que eligen elementos propios de la provincia, ¿no? Como Santiago del Estero, que es gobernador. Sí, pero es testimonial. Pero el resto... Porque vos tenés 6 provincias que concentran 7 de cada 10 votos, que son provincia de Buenos Aires, Córdoba, Cava y Santa Fe. Sí, ¿no? Pero vos veías el clima previo de mucha gente que no estaba al tanto, que mostraba falta de interés. Esto veías un indicio de desapego y esto lo vamos a ver, 64-65% creo que va a castigar al gobierno. Pronóstico, bien, faltando varias horas. Bueno, veremos. A ver, Alejandro, para despedirme, lo que quisiera decir es que debemos analizar estos números durante todo el año que viene. No te digo todos los días, pero lo que ocurre el día de las elecciones es resultado no de los últimos 48 horas, sino de lo que ocurre en todo el año. Entonces, me parece que si queremos que reflejen bien la realidad, tenemos que hacer una lectura desapasionada de decir que ese 20 y pico, 30 y pico, 35% que no vota también es parte de la realidad a la que tenemos que atender. Y también está expresando algo, ¿no? No yendo. También está expresando algo no yendo, incluso los sectores que no se ven obligados, menores de 16 a 18 y mayores de 70. Y de 70 en adelante. ¿No? Digo, también hay que mirar ahí, porque se habló tanto de la elección que lo llevó a Milei a ser presidente de la juventud, también con análisis a veces un tanto apresurados, pero me quedé pensando, Carlos, esto que decías de ya las elecciones se convirtieron muy en elecciones etarias. Volví un poco sobre eso. Sí, esto uno empieza a ver que otros elementos que históricamente marcaron o cruzaron el voto, clase social, ocupación, ya empieza a tener menos fuerza. Y el rango etario marca fuertemente, explica mejor el resultado, ¿no? Entonces uno mira que el PRO aporta gente grande, no sé, esto es para pensarlo
firmemente, pero siempre tuvo mucho vínculo con la gente mayor de 60 años, se referenció mucho en Macri, y Milei capta la revolución de los jóvenes. Si uno piensa que Cristina impulsó el voto de 16 a 18 pensando que todos iban a votar a la cámpora, fíjate cómo se dio vuelta y hoy son en su gran mayoría votantes de la Libertad Avanza. Bien. Entonces, este voto es un voto frágil. En cambio, el voto peronista de gente alrededor de 45, 50 años, vos fíjate la edad media, es un voto más riguroso, más fiel, que va a ir a votar aún en condiciones, no sé, del conurbano difíciles. Complejas, claro. Hubo inundaciones, vos ves cómo está tu barrio. Ir a la escuela es un movimiento que es más fiel. Y esto empieza a pesar al final del día cuando empecés a ver el conteo fino, que va a estar muy riguroso, ¿no? 33, 32, 35. Vamos a hablar después seguramente Claro. con Ezequiel, con Lucy y con Javi de la fiscalización, porque lo que pasó en un territorio como La Matanza con los fiscales en los últimos... Hay que ver también cómo juega un poco eso. Última reflexión de Alejandro. Me dicen que Alejandro tiene que despedirse. Última reflexión. Lo despido también a Carlos, que se pierde las empanadas, pero no importa. Él elige. Que compraste vos, Espérame, es todo un que yo compré. suceso. Alejandro, lo último. Démosle tiempo y deseemos colaboración a los presidentes de mesa y a los fiscales que tienen que contar los votos. Bien. No los apuremos, pero yo creo que a las 21 horas vamos a tener un porcentaje más importante que en ninguna otra elección para cuando se empiecen a dar los resultados, porque la provincia de Buenos Aires por primera vez va a aportar mucha información al no tener que contar todas las categorías provinciales. Claro. Yo decir que de arranque, cuando tiren los resultados de arranque, la provincia de Buenos Aires, decíamos con Lucía hace un rato, son 13 millones y medio de votantes, eligen 35 diputados, ¿correcto? 38% del padrón va a tener un porcentaje mayor que en otras elecciones, lo que agrega un gran volumen al resultado que se va a dar. Bien. De todas maneras, las elecciones están terminadas cuando se cuenta hasta el último voto. Bien. Seguro. Alejandro, muchísimas gracias. Has sido director electoral, con lo cual hoy está más tranquilo. Por supuesto estás ahí en el distrito, pero has pasado por domingos muy complicados. Hoy más tranquilo. Gracias. Está relajado hoy. Hasta Gracias. siempre. Gracias, Alejandro Tulio. Y Carlos, te agradecemos también por la participación. Un placer. Elección plebiscitaria con tono electoral de balotage. Son las dos ideas que nos dejas esta tarde. Sí, totalmente. Y evaluar críticamente